Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Esta vez vamos a hacer un resumen bien interesante o un top, porque hace rato no lo hacíamos, y es sobre películas. Y películas porque todavía hay tiempo de celebrar Halloween, todavía hay tiempo de hablar de cosas perturbadoras, porque en esta época siempre estamos buscando un poco ese miedo, ese susto, eso que nos genera una adrenalina controlada, que sabemos que no nos va a pasar nada, pero que nos llama la atención sentir esa sensación de terror, de incertidumbre e incluso muchas veces de dolor. Pero quiero contarles una cosa. Si hiciéramos un top tradicional, sería de las películas famosas de los asesinos, las películas famosas de esas que se volvieron súper populares en los años 80, donde hay personajes súper destacados, pero hoy lo que queremos hacer es un tema un poco más psicológico, por decirlo de alguna manera, y es porque existen películas que están registradas a lo largo de la historia como películas perturbadoras o que generan algún efecto en el comportamiento de las personas y que por eso incluso han sido vetadas, las han quitado de las carteleras de cine o incluso las han borrado de la historia, no las puede encontrar uno fácilmente, pero que, como les decía al inicio, todas estas generan realmente temor, perturbación sobre todo, y por eso este capítulo 3, 2. Y por eso este capítulo se llama Películas Perturbadoras. Y para hablar de ese tema, pues tengo un súper invitado por aquí que se llama Tulio Fernández. Don Tulio, bienvenido aquí a Ventana al Misterio nuevamente. Es un placer para mí que nos acompañes de nuevo, Tulio. Hola Joana, ¿cómo estás? Siempre es un placer estar aquí en Ventana al Misterio contigo, con tus seguidores. Siempre es interesante hablar de este tema. Se acerca ya el Halloween y de verdad es maravilloso hablar de estas películas que, como dices, podrías haber hecho un top con las películas más aterradoras de los slasher, de poner Ajá. a Jason, a Freddy Krueger, y estaría bien, pero digamos que eso lo hace todo el mundo. Pero hay ciertas películas que tienen un tipo de terror diferente. Yo creo que un tipo de terror que incluso puede ser más aterrador, porque es algo que pasó en la vida real y esto lo hace de verdad algo terrible. Y sin decir eso, que en el mismo top que vamos a hacer ahorita, no hayan películas también de terror cuyas temáticas son de verdad aterradoras, terribles. Tulio, y me das paso a la siguiente pregunta. Y es, ya nos acostumbraron a que todas las películas están basadas en hechos reales. Para mí, esto es una opinión personal, para mí esto lo que hace es que la gente se emocione un poco con el tema, ¿no? Para mí es simplemente por llamar la atención. No sé tú qué opinas. Yo opino que cuando se dice basado en hechos reales y más que todas las cosas de terror, son exageradas, ¿no? O sea, realidad. Obviamente lo que hacen las películas es que todo lo magnifican, todo lo vuelven más espectacular. Todo esto que se dicen de esta pareja del conjuro, los Lorraine, los Warren, es el cuento, Lorraine y Ed Los Warren, esposos Warren. los Ujú. esposos Warren, seguramente muchas cosas, hay mucha gente que duda, pero en caso de que realmente hubiera pasado, no es como pasa en las películas, porque las películas es como si fuera una montaña rusa, entonces la gente vuela y salen volando cabezas humanas y aparece una monja terrible aterrando, corriendo como Usain Bolt. Yo creo que claro, la etiqueta de algo cercano a la realidad lo que hace es que uno dice, pucha, esto puede pasar, si voy a ver esto, qué miedo. Pero lo que hacen es que obviamente tienen que vender. Si muestran un exorcismo real que dura cada sesión 10 horas y siempre está el padre echando el agua bendita a eso, pues eso no te va a vender. Pero si haces que la sesión, pues en tiempo cinematográfico dure 15 minutos, donde el ambiente se vuelve helado, donde, si me entiendes, eso a la gente le va a gustar. Entonces yo creo
que cuando dice basados es ligeramente basados, cogen como los hechos, pero los magnifican para que sea un producto entretenido, que es lo que uno a fin de cuentas quiere ir a asustarse porque es entretenido. Es como cuando uno se monta una montaña rusa, que uno sabe que va a sentir el vacío acá, pero Es un miedo controlado. es un miedo controlado, tienes exactamente. Exactamente, y quiero que entiendan esto también todos los que ven este video, y es que es normal que este tipo de cosas pasen, porque es el De cine, acuerdo. es ficción, y es obvio, como decía Tulio, que hacen esto precisamente para generar taquilla, para generar emociones, para que uno pueda sentir esas sensaciones como más a flor de piel. Pero bueno, vamos a arrancar con estas películas perturbadoras, porque realmente dentro de la historia del cine hay muchas que causaron de verdad bastantes efectos físicos y psicológicos en las personas. Y es que las imágenes y el sonido son muy, muy, muy importantes, y por eso nuestra primera película, el primer puesto se lo lleva esta, que es Begotten. Begotten. Esta película fue bastante particular. Uno, no fue lo que se esperaba porque fue un total fracaso. Pero dos, las imágenes que tiene esta película son realmente muy, muy perturbadoras, porque los actores lo que demostraban era como si tuvieran una especie de trastornos, y los movimientos y los efectos que generaban en su cuerpo, pues hacían que quienes fueran a la sala de cine a ver esta película pues quedaran un poco aturdidos. Pero no solo eso, la música, que es parte fundamental en cualquier narrativa cinematográfica, pues también era bastante generaba también, digamos que esos efectos de terror, de angustia, de miedo. Tulio, ¿cuándo salió esta película y qué fue lo que realmente generó dentro del público que pudo ir a verla? Pero la verdad es que esta película es de 1991, o sea, esta película es cuando ya habían grandes efectos, estaban a 2 años de estrenarse Jurassic Park y esta película está rodada como si fuera una película antigua, como Nosferatu, como todo esto. Y esta película que tú dices, como bien dice, se llama Begotten, esta película es una película, digamos, que puede ser un poco experimental. Esta película, de hecho, ustedes que están viendo este video la pueden ver porque está en YouTube completa. Es una película de 1 hora 20 más o menos, tiene como 87 minutos, si no me equivoco, es corta, es cine mudo, no hay diálogos, pero es una película que tiene unas imágenes, que eso es lo que impactó tanto a la gente, lo que impactó a la crítica, lo que impactó unas imágenes muy, muy gráficas, ¿no? Entonces lo que busca mostrar es como el nacimiento, lo que busca mostrar es como el origen tiene que ver con cosas bíblicas, no solamente cosas religiosas, no solamente de la Biblia, sino también de otras religiones. Entonces, la película comienza en blanco y negro, así como está, comienza con un tipo que vemos después que es como una especie de Dios que está acuchillándose, pero es muy gráfico, entonces es asqueroso porque son como 5 minutos de un tipo dándose cuchillo, se ve la sangre regándose y luego de eso, de sus entrañas, nace una mujer que es la madre tierra y la cosa sigue poniéndose turbia porque la madre tierra nace y empieza a masturbar el cadáver y de eso ella logra que el cadáver pues eyacule y coge su semen y se lo unta para así dar nacimiento, digamos, a una especie del elegido. La cuestión con esto es que las imágenes eran muy gráficas, entonces se veía como eso y a la gente eso le chocó muchísimo. Este director, el director de esta película, se llama Elías Merhig y tiene solamente 3 películas. Esta que fue su primera, otra que se llama La sombra del vampiro del 2000 y una que se llama Sospechoso Cero en el 2004. Él dice que esta película él la hizo porque él a los 19 años estuvo muy cerca de morir y él quiso hacer una película que recreara la experiencia que él sintió al estar a punto de morir. Y él dice que esta película
que es tan perturbadora, él hacía las diferentes tomas muchísimas veces porque él quería recrear una escala de grises, una escala de negros que a la gente le llegara bastante. Entonces, finalmente, él hace esta película. eh, Finalmente dan luz a un hijo, les pasan cosas, hay asesinatos, hay violaciones. Esta película a mí se me parece un poco, puede ser como el origen de esta otra película que está entre el terror y lo religioso, que se llama Mother, de Darren Aronofsky, que hace también como una gran analogía de la Biblia con el Dios, con la madre tierra, con los humanos. Digamos que este es un poco, obviamente sin la genialidad de Aronofsky, que es muy buen cineasta, pero digamos que la idea es la misma, es coger un poco como todas esas historias religiosas de nacimiento. Entonces el Dios se asesina para dar nacimiento a la madre tierra. Y de verdad es bastante, una película muy extraña. Si la quieren ver, lo que les digo, pongan Bigoten, en, que es con doble T, en YouTube y la van a encontrar. Dura 87 minutos y van a tener como elementos de juicio para dar su propio, su propio veredicto, si es buena, si Opinión. es mala, pero es de verdad Sí. una experiencia que hay que tener. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa respecto a esta película, y es que, como decía Tulio, es más un cine experimental, ¿no? Una película, la primera película de este director, que lo que pretendía era hacer una especie de crítica, y cuando el cine es independiente, experimental, pues generalmente está abierto a muchas posibilidades, a muchas imágenes, a muchos recursos que en el cine tradicional fantástico de Hollywood, pues obviamente no va a haber porque hay muchas restricciones. Entonces, digamos que sobre todo lo que decía Tulio, ser tan específico en ciertas imágenes, pues asombra de alguna manera frente a los espectadores. Incluso se habla, Tulio, que quienes fueron a ver esta película sufrían de calambres, de trastornos, no podían dormir, pero también hay que entender un poco el contexto en el cual estábamos en ese momento, y digamos que esto en el cine era algo que rompía completamente con otras historias que son un poco más tranquilas, más respetuosas de mostrar ciertas escenas, no tan gráficas como tú lo decías, y quizás eso es lo que genera en las personas como ese efecto tan particular. Pues yo sí quisiera invitarlos a que, si se les ocurre ir a ver esta película, después nos dejen en los comentarios a ver qué opinan. Quizás a alguien le parezca buenísima. No sabemos, Tulio, porque todos tenemos gustos completamente diferentes frente a las películas, a los libros. No, y es que hubo una leyenda urbana que decía que en la revista Times, que esta revista que es tan conocida, la había escogido como una de las 10 mejores películas de 1991. Ok. Entonces, se dice, hay esa leyenda urbana, pero no es verdad finalmente. Pero sí reseñó esta película y dice que es Mm. una auténtica pesadilla, pero no lo dice en el más sentido. Entonces dice que hay que verla por lo menos una vez en la vida. Entonces, si una revista tan importante como Times en los Estados Unidos, pues dice que esta película hay que verla, yo creo que hay que verla sin prejuicios y sin nada. Mm. Yo no la vería otra vez, pero digamos que sí fue interesante haberla visto porque es muy curiosa y también como sumergirse en la mente de esta persona porque es una película muy personal. Entonces sí, Claro, eso me parece interesante, ¿sabes? Porque es ver como esas pesadillas y esa tormenta que tenía este director en un momento muy, muy cruel de su vida, justo cuando iba a perder la vida, cuando estaba enfermo, cuando estaba en una situación muy compleja, y entender también la mentalidad. Y por eso aquí siempre les he dicho que para mí el gran misterio de la humanidad es cómo funciona nuestra mente, cómo nuestra mente nos pasa tantas jugadas, nos controla, nos genera este tipo de emociones. Entonces, también me parece interesante verla para entender el concepto que tenía este hombre en ese momento. Tulio, pasemos a otra película que no es que sea una leyenda, realmente sucedieron cosas muy perturbadoras después de que la grabaron, pero
pero que después, muchos años después, entendimos que había una razón por la cual sucedían estos hechos. Esta es El Conquistador de Mongolia, una película en la que murieron después de grabarse muchísimas personas, muchísimos de los actores. Se dice que más o menos 46 personas de las cuales participaron en esta película fallecieron todas de cáncer. Pero ¿cuál es el contexto y por qué se da también esta situación tan particular? Porque Bueno, muchos dicen que fue una maldición, pero realmente es una leyenda. bueno, maldición sí hubo, pero maldición real. O sea, es algo real, algo terrible que pasó. Esta película fue financiada por Howard Hughes, que si ustedes, fue un gran magnate que hacía prácticamente, se le medía todo. Martin Scorsese tiene una película basada en su vida que se llama El Aviador. Si la pueden ver, vaya, la que es muy interesante. Pero él quería hacer una película así como de época, ¿no? Entonces siempre estaban los Peplum, que son esas películas basadas como en Roma, pero él quería hacer algo diferente. Y él quiso hacer la historia de Gengis Khan. Y para eso se basó en el héroe de acción. Ahorita tenemos el héroe de acción a Vin Diesel, a La Roca. En mi época era Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, que ya están más viejitos. Pero para los papás de uno, o de pronto para los abuelos, para los que están más jóvenes, los héroes eran los vaqueros. Y uno de los vaqueros más importantes era John Wayne. Y John Wayne lo contrataron para hacer esta película que es El Conquistador de Mongolia. Y es curioso porque esta película fue un fracaso. Esta película costó 6 millones de dólares y recaudó 9 millones de dólares. La cuestión con esta película, la maldición, que es la maldición real, es que 25 años después del estreno, casi la mitad de las personas que trabajaron en ella habían contraído cáncer. El mismo John Wayne, que si quieren búsquenlo en Wikipedia, es uno de los actores más importantes de la historia de Hollywood, muere de cáncer en 1979. Esto ocurre porque en el momento de grabar, porque era más barato, se van a Utah, se van cerca a un desierto que había en Utah y en este desierto se habían hecho cerca pruebas atómicas. En esa época esta película fue grabada en los años 50, se estrena en 1956 y era la época, si ustedes ven Oppenheimer, ven todo esto que se hizo con la bomba atómica, y obviamente la radiación mata a las personas. Nadie sabía en ese momento eso. Entonces, 46 personas mueren de eso. Entonces, por eso se habla de la maldición. Entonces, dentro de esos está también John Wayne, la protagonista Susan Hayward, el director que se llamaba Dick Powell también muere de esto. Uno de los actores más importantes de México, que se llama Pedro Armendáriz, le diagnostican cáncer de riñón y 4 años, y al saber eso, él decide suicidarse porque sabe que es terminal. Entonces, era terrible la gente que seleccionó eso. En esa época no se sabía lo que podía pasar con la radiación. Dijeron, este territorio es barato, vámonos acá, graban la película. La película, como les cuento, es un fracaso, que es lo más triste. Estuvieron 13 semanas filmando. Entonces es terrible porque se estaban envenenando para una película que fracasó, para una película que la crítica la odió, que los fanáticos le dieron la espalda. Entonces es terrible lo que pasa. Y lo más terrible es que no era un secreto, no era que les hubieran ocultado, así como en las películas de terror que le ocultan que la casa está maldita. Aquí no es que les hayan ocultado que habían hecho pruebas radioactivas, sino que sí les habían dicho, pero no habían estudios que decían que los estaban asesinando, los estaban envenenando. De hecho, hay fotos detrás del rodaje donde John Wayne aparece sujetando irónicamente un contador Geiger, que son estos contadores que cuentan la radiación. O sea, lo hicieron y no le pararon absolutamente nada de bolas. Entonces, la verdadera maldición de esto
fue simplemente ignorancia y fue simplemente que más de 40 personas murieron de cáncer por filmar una película. Sí, mira que es muy interesante esta historia, Tulio, y por eso la seleccionamos aquí. Y es que, pues, lo que tú dices fue pura ignorancia, fueron hechos además reales. Es cierto que 46 personas después de filmar esta película, pues resultan falleciendo todas de cáncer. Aquí lo interesante es entender también el contexto en el cual se grabó esta película, como muy bien lo decía Tulio, en Utah, que además queda muy cerca al desierto de Nevada, y están los registros, señores, de todas las pruebas nucleares que el gobierno de Estados Unidos hizo precisamente en esa región. Yo aquí les hice alguna vez un video sobre el domo nuclear y hablé precisamente de esas pruebas nucleares. Apenas se estaba experimentando con esto, se estaba tratando de entender cuál era la capacidad que tenía una bomba atómica. Se hicieron muchísimos experimentos donde fallecieron animales, vegetación, pero sobre todo donde los efectos secundarios que quedaron en las personas que estaban haciendo estos experimentos, que no solo eran científicos, sino también en muchísimos militares, pues se vieron reflejados muchos años después. Además, que estos efectos de la radiación no solo le quedan a la persona que tiene contacto directo con este tipo de cosas, sino que sus genes se ven también afectados, tanto así que aún en la actualidad hay muchas personas que hacen parte de las generaciones de esos que hicieron esas pruebas, que siguen estando afectados en su salud física, precisamente debido a esta radiación que, como les digo, afecta a los genes. Obviamente estas personas, o esto mejor, es un caso clarísimo de ignorancia, porque en la época tampoco se entendía muy bien qué tipo de efectos podría causar esto en el cuerpo, y pues decidieron irse para allá porque, como dice Tulio, pues también le salía súper económico, y lo que generaron con esto fue la muerte o esos efectos físicos en todas, casi todas las personas, Tulio, la mayoría, porque tengo entendido que en total participaron como 76, 78 personas en esta película, entonces, y fallecen 46, imagínate el porcentaje tan grande. No, mira, lo que te decía de los 46 fue a los pocos años. Se dice que en la película participaron 220 personas y más o menos en 1981, casi 30 años después de haber hecho la película, 91 personas habían desarrollado algún tipo de cáncer. O sea, no mueren las 91, pero imagínate cómo Pero sería sí tienen los efectos. tienen Uh el -huh. cáncer. Entonces, imagínate cómo habrá sido de terrible la radiación que es muchísima gente, casi la mitad de las personas. Entonces, es una tragedia horrible, pero lo que dices es verdad. O sea, habían pasado 10 años desde el lanzamiento de la bomba atómica. Era un arma grandísima, es lo que dice Oppenheimer, es destructor de mundos, no solamente por la bomba en sí, sino por los efectos que trae. Y lo terrible ahora es que si se llega a lanzar una bomba en este momento, no es nada comparado con eso. O sea, imagínate la capacidad destructiva, la capacidad de radiación que debe tener una bomba en este momento si se llega a lanzar. Y como está la situación internacional, yo creo que eso da mucho para pensar y para creer en el poder destructivo del ser humano. Total, totalmente. Creo que el peor enemigo somos nosotros mismos, los seres humanos, que, Dios mío, utilizamos nuestra inteligencia y nuestra cabeza generalmente para destruir o para crear cosas que de verdad destruyen no solo a otros seres humanos, sino también todo el contexto, porque como les digo, en estas pruebas mejor dicho, terminaron con animales, con vegetación, desplazaron a la gente de sus territorios. Tengo otra historia en este canal de YouTube sobre el atolón Bikini, que también es súper triste todo lo que pasó allí, pero bueno, hoy estamos hablando de películas, Tulio, y aquí va la número 3. Y la número 3 es un clásico de clásicos que, tengo que decir, al inicio fue un fracaso,
pero después con el tiempo se volvió una película de esas que todos conocemos, una película muy importante y destacada, y es el famoso Mago de Oz, que es una película infantil, pero que detrás de ella hay una historia perturbadora que muchos dicen que es leyenda, otros tantos aseguran que es una realidad. ¿Qué hay que decir del Mago de Oz, Tulio? Bueno, El Mago de Oz está basado en un libro de un escritor que se llama Frank Baum. De hecho, la historia de Oz es muy chistosa, el nombre Oz, porque el tipo crea su mago místico y no sabe qué nombre ponerle. Y el tipo, tú has visto que uno a veces abre las archivos y dice archivos de la A a la F. Entonces abrió Sí. uno y vio O, Z, que iban de la O a la Z, y ese es el nombre de Oz. No, qué practicidad. Entonces el tipo dijo, ve, el nombre me llama la atención y le puso eso. Entonces es la historia de una niña que viaja a otro mundo y tiene que ayudar a una serie de personas a tener como a superarse a sí mismo, ¿no? Entonces se hace amiga del espantapájaros, del león cobarde, del hombre de hojalata sin corazón y al final todos descubren que todo lo que buscan lo tienen dentro de sí. Pero hablando un poco ya de la parte de terror, de hecho hay una historia que se relaciona un poco con la historia pasada que acabamos de ver, y es que en un momento de la película están ellos como que niebla, como que hay una especie de nieve, y esa nieve lo hicieron con asbesto, y el asbesto también es hecho con material cancerígeno. Un Entonces, agente contaminante, sí. exacto, entonces ellos también estuvieron expuestos obviamente, esa película también es muy antigua y son cosas que se saben ahora. Es como si el día de mañana dice es que comer muslo de pollo da cáncer terrible y uno ahí comiéndose el muslo, pues son cosas que se vienen a saber ahora, pero igual la grabación fue terrible porque la protagonista que llamaba Judy Garland la maltrataban de todas las formas posibles, les hacían incluso acoso sexual, ella tenía como 16 años, la trataban mal, eh, diciendo que estaba gorda, que no servía, que no la querían. Ella de hecho empieza a consumir muchas pastillas y ella muere muy joven. Ella muere como de 40 años, si no me equivoco, o 50, porque se vuelve adicta a los fármacos, se vuelve alcohólica. Es muy triste lo que le pasa a ella durante esta película. Pero volviendo al caso ya digamos como más de terror, hay una escena, van por un camino amarillo y están yendo hacia allá y están yendo, bailando y cantando y al final se dice que hay un cadáver que es lo que está en un círculo rojo. Se dice que en esta película contrataron enanos reales porque la bruja, la niña que se llama Dorothy tiene que pasar y vencer a la bruja, creo que es la bruja del oeste, que es una bruja malvada. Entonces ella tiene unos monstruos que llaman los Munchings y para los Munchings se contrataron enanos y se dice que los enanos eran terribles, que los enanos eran jugadores, que eran gente malandra, que hacían escándalos, que se emborrachaban, que peleaban. Y se cuenta la leyenda que uno de los enanos se enamoró de una actriz, de una de las actrices, y va a pedirle que se enamore de ella, que sea su enamorada, y ella lo rechaza y él decide ahorcarse. Y que esa figura que está atrás, esa figura que se ve atrás, es la figura bamboleándose del cadáver de este enano. En total fueron 120 enanos y todos eran problemáticos. Entonces, eh, dicen que la MGM no se dio cuenta y cuando sale la MGM, que es el estudio, y cuando sale la película, mucha gente se da cuenta y ellos dicen, pues no, aquí no pasa nada. Ellos lo que dicen es que lo que es supuestamente es un pájaro, pero que era un pájaro muy grande, que Sí. ellos tenían pájaros atados en diferentes partes, pero la leyenda urbana dice que eso es demasiado grande para ser un pájaro. NGS dice, sí, es que sí es un pájaro, es un pájaro grande, eh, pero siempre está la duda y luego cuando hay como una especie de edición, dicen que como que la imagen se limpia
Sí, pero, pero mucha gente dice que lo que hacen es reemplazar eso porque no les conviene, pues obviamente que vean que hay un cadáver en plena película. Entonces hay como esas dos versiones opuestas. Yo creo que es mucho lo que se ha dicho. Yo la verdad no creo que sea un cadáver porque obviamente eso tienen que, no iban a pasar eso así un momento a otro, pero la leyenda urbana está ahí, mucha gente dice, hay muchísimos videos también en YouTube, que ustedes después de ver este pueden ir y ver y ustedes mismos juzgar si es, pero sí es extraño. Lo que pasa es que sí había muchos sí. pájaros y yo creo que lo que pasa es que en ese tiempo pues eran como muy descuidados por eso y los derechos de los animales pues obviamente ahí no eran como los que son ahora. Entonces, nada, mucha gente dice que no era un enano, que era un tramoyista enrollado con las cuerdas. Entonces, ahí está las diferentes versiones de si es un cadáver, si es un pájaro, Sí. si es qué es lo que es esa imagen ahí detrás que le ha dado mucha pantalla a gente que es amiga como de las conspiraciones, ¿no? Claro, porque es que hay mucho alrededor del Mago de Oz y es eso. Digamos que la disputa más importante es esta, la que nos cuenta Tulio sobre la leyenda de supuestamente una persona que se quita la vida. Incluso muchos dicen que no fue uno, que hay colgadas dos personas. Eh, Se habla también de que la escena se eliminó, de hecho en la película, digamos, que se distribuyó no está esta escena, pero pues podemos pensar que también fue marketing, ¿no? Otros hablan, por ejemplo, del tema de que no solo sucedió esto, sino que muchas personas que hacían parte del elenco se enfermaron mientras rodaban la película, pero eso puede ser una casualidad. Otros incluso dicen que la villana casi que es quemada por error dentro de una escena que estaba ahí planteada precisamente para que en la que hubiera fuego y que ella resultó un poco afectada. Lo cierto es que esta película se volvió una película de culto, Tulio, pero que en el inicio, como les decía, no fue tan popular. Yo creo personalmente que debido a que no estaba funcionando muy bien, se fueron generando esta cantidad de historias, de leyendas alrededor de esta película para generar precisamente el efecto de que la gente fuera a verla. Esa es mi opinión personal. Y lo consiguen, si lo que dice es verdad, consiguen porque esa película se convirtió en unas películas de culto, uno de los grandes musicales que tiene muchísimas canciones, incluso para los que les gusta esta película en versión afro, donde actúa Michael Jackson, que Sí, sí, sí. se llama The Wiz. Entonces, si quieren, busquen The Wiz, que también está, pero sí, yo creo que muchas de las cosas son como descuidos, es que es una película que tiene más de 60 años. Entonces, imagínate todo lo que haya ahoritica de seguridad, todo lo que haya ahoritica de cuidar a los animales o cuidar a los actores, pues en ese tiempo no existía, entonces había muchos abusos. Lo que les contaba de Judy Garland, los mismos a muchos de los actores que les doblaban la edad le hacían propuestas sexuales a una niña de 16 años. Entonces, yo creo que mucho de eso ocurre, pero pues uno nunca sabe, de pronto sí se suicidó una de las personas allá, porque pues igual la sombra sí es rara, o sea, es un pájaro, no Sí, parece, total. pero pues ahí queda como el misterio, ¿no? Como esta ventana al misterio. Sí, señor, pero miren, vamos a ir con una de las películas que definitivamente sí generaron la mayor controversia, la taquilla más vendida, la gente hacía filas inmensas cuando salió esta película para poderla ver. Es quizás una de las películas de terror más importantes de toda la historia. Se habla también de que las imágenes para el momento fueron tan fuertes que muchas personas salían traumadas de las salas de cine, que muchos se retiraban, algunos incluso con efectos como vómito debido a las escenas que para la época eran un gran avance además de manera cinematográfica y es el famoso exorcista. ¿Quién
¿quién no recuerda la cara de esta niña, la cabeza dándole vueltas de una manera desproporcional? Pero Tulio, El Exorcista, como muchos saben, es una película basada en hechos reales. Es decir, cogieron la historia de un exorcismo real de un niño y allí se inspiraron para crear esta historia que definitivamente es una de las películas más impresionantes en toda la historia del cine y sobre todo en este género del terror. ¿Qué hay que contar del Exorcista, Tulio? Bueno, párele bolas a esta historia que es muy buena. Y es, esta película, como tú dices, está basada en un libro escrito por un escritor llamado William Peter Blatty. Este escritor en 1949 estaba viendo su periódico normalmente cuando se encuentra una noticia que le llama mucho la atención y es la historia de un niño que se llamaba Robbie. Y Robbie empieza a jugar con la tabla Ouija e intenta comunicarse con el espíritu de su tía muerta. Él empieza a jugar con la Ouija y de un momento a otro entra como en shock, empieza a hablar en lenguas extrañas, se golpea contra las paredes con fuerza normal, maldice todo objeto religioso y se traen a dos sacerdotes jesuitas. Los sacerdotes jesuitas le hacen el exorcismo a lo largo de 6 semanas en un gran rito. En la sesión 30 el niño dijo Christus Domini, Cristo el Señor, y abandona el cuerpo del niño y el niño pues despierta como si nada, o sea, el exorcismo tiene éxito. Y fue una noticia muy importante en 1949 que impactó mucho a este joven. Él crece y en 1971 hace el libro El Exorcista, un libro que fue un bestseller inmediato, vendió 13 millones de copias. Y pues claro, cada película que es bestseller le quieren hacer, libro que es bestseller le quieren hacer película, Versión de película, le claro. quieren hacer versión de película y le contratan a un director muy famoso que se llama William Friedkin y empiezan a hacer la película, pero empiezan a pasar cosas extrañas durante ella. Se cambia, pues, Robbie ya no va a ser un niño, sino una niña, que es protagonizada se llama Regan, y la actriz es Linda Blair, y el rodaje comienza el 14 de agosto de 1972. Tan pronto comienza el rodaje, comienzan las cosas extrañas, porque comienzan ruidos, los técnicos dicen que se ven sombras, eh, y unos días antes de iniciar la filmación se incendia el decorado que representaba la casa donde está Regan y mueren 3 operarios. Lo curioso es que las llamas devoran todo menos el lugar donde estaba el exorcismo. Mucha gente dice, no, es que fue una paloma que entró al lugar y provocó un cortocircuito. Lo curioso es que mucha gente, de la gente que trabaja ahí, empieza a persignarse tan pronto entra en la grabación. Ese incendio aplaza el inicio de la filmación 6 semanas. Luego de esto empiezan a pasar varias desgracias. El padre, no el padre Carras, sino el padre más anciano, que es protagonizado por Max von Sydow, el hermano de este actor muere durante la grabación. El abuelo de Linda Blair, que hace de Regan, también mueren. Personajes que están en la obra no alcanzan a ver la obra porque mueren durante la postproducción. Otro de un hijo de un actor estuvo gravísimo porque estrella con una moto. Todo eso pasa durante eso. En 1979, tiempo después de salir la película, uno de los actores menores que se llama Paul Bateson es condenado por asesinar a un crítico de cine y es sospechoso de 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McBride, que le pone la voz a Pazuzu, mata a su esposa, a sus hijos y se suicida. Todas estas cosas pasan después, pero durante la misma grabación de eso también pasan cosas terribles. Ellen Burstyn, que es la madre de Regan, no quería filmar porque hay una parte donde supuestamente que no sale, porque la cambia, dice, yo creo en el diablo. Ella dice, yo no quiero filmar esto porque están pasando cosas raras, hay sonidos, siento presencias extrañas. Si me hace filmar esto, no hago la película y finalmente le cambian el guión
eh, para que no diga esto, pero seguían pasando cosas extrañas. Hay una parte, por ejemplo, donde Linda Blair debía estrellarse contra una pared y un arnés la protegía, pero al grabar el arnés se rompe y la actriz se cae y se lastima muchísimo. De hecho, el director, que es William Friedkin, cuando pasa esto y la actriz se cae, decide no cortar la escena y hay unos alaridos de la actriz que son reales, que se escuchan en la película. Después de todo esto, que se caían focos, que se escuchaban ruidos, pasos, voces, Ellen Burstyn exige que llegue un sacerdote de verdad y bendiga esto porque dice: "Ay, de pronto aquí si hay un demonio, estamos invocando fuerzas extremas", y ella conocía un sacerdote que llamaba Thomas Birmingham, realizara un auténtico exorcismo, pero el sacerdote dice: "No, esto lo que va a hacer va a poner a la gente más nerviosa". Sin embargo, lo que va es que va al set y bendice, va con agua bendita y bendice el set para liberar eso. Igual la gente seguía persignándose. Entonces siempre hay como este tipo de cosas, este tipo de historias. Con esto, el director parecía completamente loco porque, por ejemplo, en algunos momentos cuando habían descanso, que era el momento que la gente se desconectaba, él ponía a todo volumen la música de Psicosis, de que chan, 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 ponía eso para poner a los actores nerviosos. Entonces, hay cosas terribles, hay cosas, incluso lo que tú dices, los espectadores en esa época, pues no era algo común ver estas películas de terror, se desmayaban, vomitaban, sufrían crisis de pánico. Una mujer demandó al estudio porque sale del teatro y pierde el equilibrio y se rompe la mandíbula. En Roma se estrenó cerca de una iglesia y minutos antes de que la función empezara, un rayo dio en una de las cruces del templo y cayó precipitosamente. Entonces, son cosas muy curiosas que pasan durante esta película que el set fue bendito por el Padre. Parece que esto ayudó a que se terminara, pero incluso lo que les contaba antes, la maldición afecta incluso años después de esto. Entonces, es muy extraño todo lo que ocurre con esta película y de verdad, es una de las películas, creo que es la película más aterradora. Yo creo que mucha gente la sigue viendo en el 2023, 50 años después de haberla estrenado, y sigue causando esa misma sensación que generó en su época. Así es, Tulio, porque miren, hace muy poco, precisamente en el mes de octubre, conmemorando todo este tema de Halloween, pues sale una nueva versión, una secuela de esta película, que es El Exorcista, Los Creyentes. Y esto ha causado bastante controversia también, o bastantes especulaciones, mejor. Se sigue diciendo que esta película tiene una maldición, que las personas que van a verlo incluso sufren de pesadillas, que han tenido algunos trastornos, pero quiero contarle una cosa que a mí sí me llama la atención, y es que más o menos como en el lanzamiento que fue la primera semana de octubre en Lima, en Perú, una persona fallece en plena sala de cine cuando estaba viendo la última función de ese día de El Exorcista. El señor, una persona de más o menos 42 años, empieza a tener ciertos malestares dentro de la sala. Quienes están a su alrededor pues avisan a las personas del cine y finalmente este señor fallece ahí viendo la película. Muchos obviamente lo relacionan efectivamente con estos efectos que generan estas escenas que son realmente muy bien hechas, muy bien producidas, y eso hace que el terror pues se invada un poco a las personas que lo ven. Pero sí me parece muy curioso, por ejemplo, que hoy en el 2023 estemos hablando de una persona que fallece dentro de una sala de cine viendo precisamente esta película, de la cual se han dicho múltiples cosas que sí sucedieron, como nos explicaba perfectamente Tulio, muchas situaciones particulares cuando se grabó la primera versión, pero que hoy, vuelvo y les digo, en el 2023 haya una persona que viendo esta película fallece, pues no causa, o mejor, causa muchísima curiosidad. Puede ser que el señor haya tenido algún problema físico, tuviera alguna afectación y digamos que las escenas le causaran un poco
miedo y esto hiciera pues efectivamente que falleciera dentro de esta escena. No sabemos, de pronto el señor estaba enfermo y simplemente se alteró demasiado y por eso sucedió este hecho tan triste. No estoy aquí diciendo que la película causó esta muerte, pero sí es bastante curioso que suceda esto en medio de una película que tiene tantas historias, tantas leyendas y tantas realidades, ¿no? Porque lo que sucedió cuando se grabó esa primera versión, pues todo es real. Nos explicaba Tulio el hecho de que fueran allá el sacerdote a bendecir precisamente los escenarios, pues está de más decir que algo sucedía allí, que era real y que no solo fue un invento para llenar la taquilla de esta película, que sigue siendo para mí la favorita. Y Tulio, se nos va agotando el tiempo, pero para usted, ¿cuál es su favorita? Yo creo, El Exorcista tiene algo que me gusta mucho y es que Espérame, el espérame, espérame que te cerré. Ay, espérame un segundo. retomo desde la... Ya. Yo creo lo mismo que tú, yo creo que el Exorcista tiene como esa mezcla, ¿no? Y es una película muy buena en el sentido que el terror va creciendo, ¿no? O sea, no en el primer momento sale Regan ahí, Pazuzu ahí aterrando a todo el mundo, no. En el libro pasa algo curioso y es que siempre queda la duda de si ella estaba poseída o si es una enfermedad lo que tiene. Aquí se ve, de hecho, en la película de mis partes más aterradoras, no es el demonio como tal, que sí hay unas partes muy aterradoras, sino unas partes donde ya le hacen unos exámenes y esos exámenes son horribles y eso es, a mí me impresionó mucho. Entonces me gusta cómo el terror va creciendo, como una niña que al principio se ve inocente, se ve tierna, se va convirtiendo en esta especie de monstruo poseído. Yo creo que es una película que incluso con el caso que muestras, que es un caso muy triste, demuestra la vigencia que sigue teniendo hoy, ¿no? Porque digamos que los exorcismos es algo que está, digamos, en nuestro día a día, por decirlo de cierta forma, que es posible que siguen saliendo películas del género del exorcismo. Entonces, hace poquito salió creo que el exorcismo del Papa, algo así. Y hay muchísimas de esta nueva del exorcismo, del exorcista como que es El malísima. exorcista del Papa, que además está basada en la historia del padre Amorch, que fue el exorcista más famoso del Vaticano. Sí, que hizo más de 100 exorcismos, una cosa loca el padre Amort. Pero el punto mío va a que muchas películas han intentado como emular la que te digo, la nueva del exorcismo, del exorcista que tiene una de las actrices, que tiene el nombre, no logró el éxito, no es tan buena, porque lo que logra este es que se basa en el libro original, tiene una visión del director muy cercana a lo que se intentaba transmitir. Entonces yo creo que esta película es como un icono en cuanto a las películas de terror. Y Tulio, yo también creo que en la actualidad, pues ya han pasado muchísimos años y siento que también la forma en la que vemos el cine y la forma en la que los seres humanos hemos evolucionado también, pues nos da pie a ser un poco más críticos con los efectos, con las historias que nos brinda los libros, el arte en general, los libros, las películas, incluso las series o las telenovelas, y de pronto eso le baja un poco el nivel a esta película del 2023 en comparación a la primera versión, que por supuesto era algo súper novedoso, los efectos de esa época. Entonces también de pronto tiene que ver un poquito con eso, pero sin duda esta película seguirá siendo parte de esas películas que no hay que dejar pasar, que son de las más destacadas y por supuesto la historia que tiene detrás es bastante perturbadora, que es el tema de hoy, películas perturbadoras. Tulio, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por hacer este recorrido tan maravilloso con este top 4. Solo alcanzamos a hacer 4 porque el tiempo es muy corto. Teníamos ahí una más pendiente, pero se nos agota el tiempo. Gracias, Tulio. ¿Cómo pueden conseguirte en redes sociales? Uno, dos, su libro todavía está ahí, por supuesto, en todas las Ahí está. librerías del país. Ahí está Don Eric el Rojo. Eric el Rojo. ¿Cómo pueden conseguirlo también?
Bueno, a mí me pueden encontrar, de hecho tengo un canal de YouTube también más dedicado a libros, a reseñas de libros, a películas, que se llama Tertuleando. Pueden buscarme en Tertuleando, pueden buscarme en Instagram como TulioFer2000, en Twitter como TulioFer69, y ahí tengo el librito que escribí, se llama Eric el Rojo. Si a ustedes les gustan las aventuras de vikingos, si quieren saber cómo los vikingos llegan a América 500 años antes que Cristóbal Colón, este libro les va a gustar. Es una historia real, es algo que ocurrió realmente. Los vikingos llegan a América mucho antes que Cristóbal Colón, se enfrentan contra indígenas norteamericanos. Todo eso les cuento yo. Si les gusta la mitología nórdica, historias de Thor, Odín, Loki, si les gusta saber que había mujeres guerreras, porque las mujeres, las vikingas guerreaban junto a los hombres vikingos, este libro es una gran aventura vikinga que encuentran en librerías de todo el país. Sí, señores, es muy fácil en cualquier librería del país o en el mejor sitio del mundo mundial para comprar libros, Busca Libre, Busca Libre. Tulio, gracias, gracias. Si ustedes quieren un resumen de Eric el Rojo, pues en este canal de YouTube pueden ir a buscar también un video que tenemos ahí con Tulio, en el cual les hablamos un poco de todo este tema de los vikingos y él hace un resumen bien interesante para que ustedes se antojen de ese libro y lo compren y lo consigan porque es súper fácil encontrarlo en cualquier librería o por alguna aplicación de libros que le llegue rápido a su casa. Gracias, Tulio, por estar aquí. Ustedes recuerden dejar sus comentarios. Si han visto alguna de estas películas, pues escriban ahí si realmente son tan perturbadoras como las historias que nosotros les contamos el día de hoy o qué opinan, o si creen que hay otras que realmente sí les causaron algún efecto en su cotidianidad, en su mente, en su cuerpo, incluso pues entonces dejen ahí los comentarios para tener más información acerca de este tema. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.